Estimadas y estimados, vamos a entrar a la unidad 2, programación lineal. El objetivo es que ustedes logren resolver problemas de programación lineal y aplicarlos en la empresa. Bueno, el 2.1 el tema 2.1 de la unidad 2 tiene como metas: definir el concepto de PL y sus aplicaciones, describir el modelado de PL en dos variables, describir la solución gráfica de programación lineal para optimizar la función objetivo, construir y resolver modelos de investigación de operaciones en programación lineal de dos variables. Programación lineal y sus aplicaciones. Se entiende por programación lineal la construcción y solución de un modelo matemático con una función objetivo de comportamiento lineal, sujeto a restricciones lineales también. Hay diversos problemas en la industria, procesos de fabricación y también en las cuestiones administrativas y de logística que pueden plantearse como modelos de programación lineal, definiendo una función objetivo que sea lineal, es decir, que no tenga ni raíz cuadrada ni variables elevadas al cuadrado, sino que las variables estén simplemente multiplicadas por una constante, nada más. No hay divisiones de quebrados entre variables, ni otro comportamiento, ni otra combinación de variables que derivaran en un comportamiento no lineal, es decir, curvas, parábolas, hipérbolas, nada de eso. Son líneas rectas la forma de comportarse de la función objetivo y de las restricciones. Entonces, hay diversos problemas en la administración y en los procesos de producción que pueden tener ciertos objetivos de maximización en caso de que sea algo que buscamos, como las ganancias, o de reducción de costos en caso de que la función objetivo esté planteada como una función de costos. Entonces buscamos minimizarla y con eso estamos hablando de optimizar la función objetivo, llevarla al máximo si son ganancias, llevarla al mínimo si son costos. Vamos a describir el modelado de programación lineal en dos variables. Dado que el método gráfico, que es el tema que estamos viendo, utiliza el plano cartesiano, este plano solo tiene dos ejes, uno horizontal y uno vertical. Asigna una variable de decisión por cada eje, entonces solo pueden resolverse problemas o modelos matemáticos que se plantean con dos variables de decisión. Esta es la descripción del modelado. Solo vamos a poder resolver con el método gráfico modelos que tienen dos variables de decisión. ¿Cómo podemos describir la solución gráfica de programación lineal para optimizar la función objetivo en el método gráfico? En el plano cartesiano vamos a construir una figura usando segmentos de recta. Aquí la tratamos de colocar un segmento, otro, este es un ejemplo. Pueden tener más segmentos de recta, puede estar arriba en el plano, etc. Ahora, toda figura geométrica formada por segmentos de recta tiene vértices cuando se intersectan dos segmentos de recta. En este ejemplo tenemos un vértice, 2, 3 y 4 vértices. Cada vértice tiene que evaluarse porque, como ustedes saben, un plano cartesiano, los puntos de un plano cartesiano tienen coordenadas y cada coordenada, que es un par de números, un valor de x1 y un valor de x2 para cada variable de decisión, cada valor de coordenada se debe de sustituir en la función objetivo y con ello vamos a obtener un valor de la función objetivo. Y vamos a seleccionar aquel conjunto de coordenadas o aquel vértice que cumpla con el criterio de optimización, aquel vértice que nos dé un valor mínimo si la función objetivo tiene como meta la minimización. Si ubicamos el vértice que nos da un valor mínimo en la función objetivo, esa es la solución. Si por el contrario el criterio de optimización es buscar el valor máximo de la función objetivo, al evaluar cada vértice seleccionamos aquel cuyas coordenadas, al sustituirlas en la función objetivo, nos den el valor máximo. Entonces, de esa manera simplemente podemos resolver un problema con el método gráfico. Vamos a irnos al último punto,
que es construir y resolver modelos de programación lineal usando dos variables con el método gráfico. Y vamos a ver este ejemplo. Una fábrica produce sillas y mesas con una ganancia de 50 y 80 dólares por producto respectivamente. Para fabricar cada una se lleva a cabo un proceso de corte. Imagínense la materia prima, que es madera, la cortan y después la ensamblan, y después un proceso de ensamble. Fabricar una silla consume 1 hora del proceso de corte y 1 de ensamble. Es decir, para que podamos nosotros entender este modelo, tenemos que utilizar recursos. En este caso, para fabricar una silla que nos deja una ganancia de 50 dólares, necesitamos consumir recursos. En este tema o en este problema, los recursos están declarados como horas de trabajo. Para fabricar una silla hay que consumir 1 hora del proceso de corte y 1 hora del proceso de ensamble. Para fabricar una mesa se consumen 2 horas del proceso de corte y 1 hora del proceso de ensamble. Se disponen por semana 120 horas de corte y 90 horas de ensamble. Lo que pide el problema es determinar cuántas sillas y cuántas mesas se deben de producir para obtener la máxima ganancia con los recursos disponibles. Lo que tenemos que hacer primero es organizar la información en este cuadrito. Hay un proceso de corte y otro proceso de ensamble. La primera columna va a representar los procesos. Los primeros 2 renglones indican el proceso de corte y después el proceso de ensamble, y abajo vamos a colocar un renglón de ganancia. Ahorita les voy a explicar. Las siguientes 2 columnas van a representar el consumo unitario, es decir, el consumo de recursos por unidad de producto generada o fabricada. Hay 2 productos, las sillas y las mesas. Ahora, para producir una silla se debe de consumir 1 hora del proceso de corte y 1 hora del proceso de ensamble. Y por haber producido una silla se obtiene una ganancia de 50 dólares. Lo mismo con las mesas. Para producir una mesa se deben de consumir 2 horas del proceso de corte y 1 hora del proceso de ensamble. Y la ganancia por producir una mesa es de 80 dólares. Los recursos disponibles por cada semana, en el caso del proceso de corte, son 120 horas de corte y 90 horas de ensamble. Ya tenemos la información organizada, pero necesitamos crear el modelo de programación lineal para pasarlo por el método gráfico. El modelo consiste en la función objetivo y en declarar las restricciones. Como buscamos maximizar la ganancia, la función objetivo debe de calcular ganancia. De hecho, es el único dato de optimización que tenemos, la ganancia. ¿Cómo calcularíamos la ganancia de acuerdo a nuestra decisión de producir cierta cantidad de sillas y cierta cantidad de mesas? Sabemos que si nosotros no producimos nada, no obtenemos ninguna ganancia. Si en una semana decidimos producir solo una silla, obtendríamos 50 dólares de ganancia. Si decidiéramos producir 2 sillas, serían 2 por 50, serían 100 dólares. Así sucesivamente. Pero no es la única fuente de ganancia, también hay que sumarle la ganancia obtenida por la producción de sillas a la ganancia obtenida por la producción de mesas. Entonces la función objetivo queda de la siguiente manera. En programación lineal, las variables de decisión van a ser X. Como X vamos a denotar una variable, y para distinguirlas, a la primera le vamos a poner X sub 1.
y a la segunda x sub 2. Entonces x sub 1 va a representar cuántas sillas decidimos producir y x sub 2 va a representar cuántas mesas decidimos producir. Cuando multiplicamos la ganancia unitaria por cada silla por el número de sillas, obtenemos la ganancia generada por sillas, por la producción de sillas. Lo mismo con las mesas. De esa manera se construye la función objetivo de este problema. Sujeto a la disponibilidad de recursos. Hay dos recursos declarados como la cantidad de horas disponible por semana del proceso de corte. Podemos consumir 0 horas del proceso de corte si eso lo decidiéramos. Podemos consumir 1, 20, 100, 119, pero después de 120 ya no se pueden consumir porque se nos acabó el recurso. Entonces, de un lado de la restricción vamos a colocar el consumo de recursos para el proceso de corte y del otro lado de la inecuación, en este caso, vamos a colocar la disponibilidad de ese recurso. ¿Cómo se declara el consumo del recurso, que en este caso es por horas del proceso de corte? Pues por cada silla se consume 1 hora del proceso de corte y por cada mesa se consumen 2 horas del proceso de corte. Entonces, la sección de consumo de ese recurso queda declarada de la siguiente forma. De esta forma, por cada hora producida, por cada silla producida, se consume 1 hora del proceso de corte y por cada mesa, por cada x2 producida, se consumen 2 horas del proceso de corte. Y este consumo debe ser menor o igual a 120 horas de recurso. Este consumo debe ser menor o igual a 120 horas de recurso disponible para el proceso de corte. El proceso de ensamble es similar. De esa manera quedan declaradas las dos restricciones principales. Ahora, simplemente nos queda declarar que las variables de decisión no pueden tomar valores negativos. Eso se puede colocar de esta manera. Lo voy a colocar aquí porque ya se me acabó el espacio ahí abajo. Pero bueno, ya declaramos el modelo, la función objetivo, ya declaramos las restricciones, ya declaramos que las variables no pueden ser negativas. Y posteriormente a la construcción de este modelo, ahora vamos a resolverlo por el método gráfico.